Bien, chicas, vamos a empezar nuestra clase, la linda clase de la sabiduría y cómo ser sabias. Vamos a orar con Leo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por un día más de vida, porque nos tienes bajo un techo, bajo tu protección, Señor, pero también en esta noche te pedimos por las personas que están en Acapulco, por lo que pasó en esta madrugada con el huracán Otis. Tenemos confianza en que tú sabes que todo tiene un propósito, tú todo lo tienes bajo control, nada más que seamos útiles para ti, para que haya gente que realmente se abra su corazón para que sea receptiva a ti. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que están enfermas, que están padeciendo de gripes, ayúdales a que esta enfermedad les permita acercarse más a ti confiadamente en que tú les proveerás, les protegerás y sobre todo les llevarás a santidad. Te pido también, Señor, por este estudio que tú has puesto en el corazón de Elena Parker, para que le des guía y dirección y que todo lo que salga de su boca sea lo que tú quieres que entendamos a través de este estudio. La gloria y la honra es tuya. Sin duda, todo lo tienes bajo control y todo tiene un propósito. Gloria y honra a ti, Señor, en nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. También, Señor Jesús, quisiera pedirte por el hijo de Delia, Roberto. Tú sabes, Señor, que en un momento él profesaba seguirte, amarte, y pues se casó con alguien no cristiana y ha tenido problemas ahora en la separación. Usa todo eso para llamarle la atención, que él recuerde que él una vez dijo que quería seguirte. Tú usa lo negativo para algo bueno en su vida y también su familia que pueden buscarte, porque sabemos que pues contigo en nuestra vida las cosas son diferentes. Y pues Señor, tú conoces las necesidades de cada una. Ayúdanos a recordar, Señor, que podemos descansar en tus brazos, que seamos personas sabias, buscando la respuesta bíblica y obedeciendo lo que tú digas para tu honra y tu gloria. Amén. Bueno, chicas, hace 8 días estuvimos viendo en el capítulo 8 la diferencia de hoy en día, que la gente en vez de buscar a alguien con carácter, alguien que sea honesto, alguien que sea responsable, buscan a alguien que luzca, alguien que sea carismática, alguien que llame la atención. Y una de las últimas cosas que leímos en la página 177, hace 8 días, fue, ¿no? De la misma manera en que las celebridades han reemplazado a los héroes, la imagen ha reemplazado el carácter. Esa es la realidad de nuestros días. Y de ahí la obsesión del ser humano con todo lo que es lucir bien. Eso es lo que más me importa, en vez de que la gente diga, ella es honrada, ella es honesta, ella ama al Señor. No, mira cómo se viste, mira, siempre elegante, ¿no? Bueno, estamos en capítulo 9 ahora y vamos a empezar con Marta. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, habla verdad en su corazón. Introducción. En el capítulo anterior hablamos de cómo es presentado el carácter en la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, en contraste con el concepto de que la sociedad actual tiene el carácter. En ese sentido, pudimos observar con claridad que en la literatura sapiencial
Una, una persona de carácter es aquella que camina en integridad y sabiduría. Hasta aquí hemos desarrollado en profundidad el concepto de caminar en integridad, pero quizá no hemos abundado tanto en lo que implica la sabiduría para la vida del creyente. En ese sentido, quisiéramos ver en los mencionados libros de sabiduría qué importancia tiene la sabiduría para Dios y cómo ésta luce cuando es puesta en práctica en el caminar de los hijos de Dios. Ujú. Y ahí vamos a subrayar desde el primer párrafo, ¿no? Que en la literatura sapiencial, que es la de sabiduría, una persona de carácter es aquella que camina en integridad y sabiduría, no una persona que luzca bien, que usa ropa de marca, ¿no? Que tenga su cuerpo esbelto y que llame la atención, la belleza, no. Es una persona que camina en integridad y sabiduría. Y lo último subrayé ahí, qué importancia tiene la sabiduría para Dios y cómo esta luce cuando es puesta en práctica en el caminar de los hijos de Dios. Todo ese capítulo habla de eso. ¿Cómo puedo vivir en sabiduría? ¿Cómo puedo ser esa persona que la gente busca una respuesta cuando tienen dudas? Adelante, Ale. Ale 1. Tenemos 3 Ales aquí, 1, 2 y 3. Tú eres Ale 1, Paez. Ahí voy. John Frame define la sabiduría como una forma de conocimiento que penetra hasta el significado más profundo de las cosas y por tanto nos permite aplicar ese conocimiento a las situaciones prácticas. La escritura frecuentemente la presenta como una habilidad, un conocer cómo más que un conocer qué. La sabiduría comienza con pensar de manera correcta. Luego nos permite hablar y actuar con prudencia. Un pensamiento errado producirá una conducta errada. De ahí que el apóstol Pablo nos estimule a pensar con propiedad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Pero todo comienza con pensar en lo que es verdad. La percepción de la realidad es determinante para toda la vida. Todo comienza con ella. En el jardín del Edén, Dios dijo a Adán, el día que comas de la fruta prohibida morirás. Esa era la realidad. La serpiente hizo que Adán y Eva pensaran de manera equivocada. ¿Y cómo lo hizo? Cambiando la percepción de la realidad. Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Ahora Adán y Eva no estaban pensando en todo lo verdadero, como dice Filipenses 4:8, sino en una mentira, y así perdieron la sabiduría de Dios por la necedad de Satanás. Sí, mucho en este párrafo. Vamos a saborearlo, ¿no? La primera frase ahí arriba. Lo que queremos hacer en adquirir ese conocimiento que es de la sabiduría, queremos aplicar ese conocimiento a las situaciones prácticas. Eso es sabiduría. Aplicar conocimiento a situaciones prácticas. Saber actuar en cada circunstancia de nuestra vida. Lo que conozco. ¿Y de dónde lo voy a conocer? Lo que dice la Biblia. Después vamos a subrayar, la sabiduría comienza con pensar de manera correcta. Súper importante eso. Si yo digo, ay, nadie me quiere, yo no tengo valor, estoy creyendo mentiras, porque Dios me ama de tal manera que murió por mí. Así es que comenzando con eso, estoy pensando mal. Y por eso la gente va cayendo en depresión, porque empiezan el coco, piensan mal.
Ujú. Entonces, la sabiduría comienza con pensar de manera correcta. Luego, al pensar de manera correcta, nos permite hablar y actuar con prudencia, porque sé lo que agrada a Dios. Un pensamiento errado, escuchen eso, chicas. Un pensamiento errado producirá una conducta errada. Y voy a leerles algo en un momento importante que leí acerca de un libro que han publicado acerca de comunicarse con Dios. Creo que algunos ya lo vieron. Impresionante. Pero empieza con un pensamiento errado que tuerzan lo que es la verdad, como es el ejemplo de Eva, Adán y Eva, ¿no? Y el versículo de Filipenses 4:8, eso debe de dominar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todas esas 8 cosas, siempre debemos de pasarlo por ese filtro, lo que pienso, para saber si estoy pensando lo que agrada a Dios. Si no, debo de desecharlo y no pensarlo, porque me tuerce lo que debo de pensar y tuerce lo que actúo, lo que hago. Todo, y subrayan ahí, todo comienza con pensar en lo que es verdad. Y así el ejemplo que dieron, la serpiente hizo que Adán y Eva pensaran de manera equivocada, ¿no? ¿Y cómo? Cambiando la percepción de la realidad. No estaban pensando en todo lo verdadero. No estaban firmes y dejaron ser moldeados, cambiados. Y voy a leerles de ese artículo que publiqué en mi Facebook para que otros también lo leyeran. Conversaciones con Dios. No voy a traducir todo lo que está ahí, pero es un libro que han publicado. Yo no sabía de ese libro y suena bien, Conversaciones con Dios, ¿no? Qué mejor. Pero es de Oprah, que ella lo está empujando y lo dan a los niños en las escuelas por diferentes clubes de libros. Dobson habló acerca de este libro que es devastador, ¿no? Y nada más voy a decirles algo que contiene el libro para que vean cómo tuercen la verdad. El autor dice que escucha la voz de Dios y que las respuestas que él da, pues, realmente son antibíblicos, aunque él dice que es la voz de Dios. Por ejemplo, cuando una niña pregunta, ¿por qué soy lesbiana? Y su respuesta es, porque naciste así, por genética. Como naciste usando tu mano derecha, así naciste lesbiana. Y entonces le anima a que salga y que celebre esa diferencia en su vida, que ella sea lesbiana. Y otra niña dice, estoy viviendo con mi novio. Mis papás dicen que debo de casarme con él porque estoy viviendo en pecado. ¿Debo de casarme con él? Y contesta la persona que dice que está conversando con Dios, como si Dios estuviera contestando, ¿contra quién estás pecando? No contra mí, porque no has hecho nada malo. ¿Ves? Le cambia lo que es la verdad. Y por eso, chicas, tenemos que conocer bien lo que dice la palabra de Dios. Otro pregunta acerca del perdón de Dios de su pecado. Y dice, no, yo no perdono a nadie porque no hay nada que perdonar. No hay tal cosa como hacer lo correcto o no. Y eso es lo que he estado tratando de decir a todos. No juzgan. ¿Ves? Usan algo de la verdad con algo de mentira. Esa es la doctrina falsa del enemigo. Y esa es nada más una pequeña parte de todo lo que el enemigo tiene ahí para cambiar nuestra manera de pensar. Por eso tenemos que pensar en lo que es la verdad.
La sabiduría comienza con pensar de manera correcta. ¿Estás pensando de manera correcta en tu vida? Pasa la prueba de 8 de Filipenses 4:8. Todo lo que piensas. Entonces vamos a continuar con Michelle. A continuación cito 4 definiciones de sabiduría del Antiguo Testamento. Una habilidad manual parecida a la capacidad que tiene un artesano de crear algo hermoso a partir de un objeto sin forma alguna. Un ejemplo que podemos citar es la sabiduría con la que Dios dotó a los hombres que habrían de trabajar en el tabernáculo para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de las piedras para el engaste, y el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Éxodo 35, 32 al 33. Así está formado de ver la sabiduría. Tenían que ver más que cualquier otra cosa con una habilidad manual de crear algo especial, algo hermoso y de valor. Muchas mujeres mexicanas tienen sabiduría en hacer cosas manuales. Nada más te invito a la casa de Ana María y tiene todo un estante de cosas que sus manos han hecho. Impresionante. No, yo no tengo ese talento. Tengo estos talentos, pero muchas mujeres saben aquí en México hacer muchas cosas. A ver, ¿podrías decir una cosa que Dios te ha dado talento para hacer con tus manos? No es jactarse de ti, es nada más reconocer Dios te dio esa habilidad. Sí, Marta. ¿Mande? Cocinar. Cocinar. Cuando gustes, me invites. Mucho gusto. Rico, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, Tere también. Carmen. Yo hago amigurumis. Haces Tejo. Amigurumis. tejas. No tengo uno aquí. Ok, luego nos mandas en el chat una foto de lo que haces. Ajá. Qué bien. Yo no puedo hacer eso. Mary. Mi abuelita coser. Coser. Sí. Sí, en la escuela una falda y terminó con 3 costuras. Sí, que admiro la gente que puede coser. ¿Alguien más? Michelle. Yo sé sembrar plantas. Sembrar plantas. Yo sé matar plantas. Mira qué bien. Vicky. Yo, Lenita, yo trabajé mucho tiempo con judíos en una empresa donde se bordaba, pero se bordaba. Qué bien. Dibujo y lo dibujaba. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir lo que hace? Yo hago joyería. Joyería, Susi, además de todo lo de la compu. Muy bien. Yo también pinto al óleo. ¿Quién pinta al óleo? Marta. Marta, ok. Pues, ver, eso es lo que está diciendo, una habilidad manual, sabiduría. Erika, hace jabones. Yo tengo varios en mi casa. Jaboncitos artesanales. Ajá. Sí. Son laboriosos. Esas son cosas que de alguna forma Dios te da sabiduría para hacer cosas y hay que usarlo para su gloria. Vamos a seguir leyendo ahora con, a ver, ya me cambiaron las cosas. A ver, Michelle, todavía está tu mano ahí. ¿Querías decir otra cosa? Parecido a Vicky, yo también trabajo en la industria textil y me dedico a hacer diseños para hacer tela de tapicería y le pongo las combinaciones y todo. Wow. Colorido. Eso me dedico. Pantalla, porque yo nada de eso hago. Sí, es una sabiduría para trabajar con tus manos, habilidades manuales para crear cosas para su gloria y para dar la gloria a Él siempre.
Ahora, um, ya me cambiaron dónde estaban. Michelle, ¿tú ya leíste? Ok. Erika, no has leído. ¿Puedes leer? Número 2. Erika. Pero no te vemos. Podría verte. Me gusta verte. Ay, sí. Es que se recargó aquí mi gatita y me Eso. aplastó el libro. Está bien. Nos quedamos en 2. número 2, una habilidad intelectual. Una capacidad para observar y explicar cómo funciona el mundo natural. En Primera de Reyes 4:29 a la 34, vemos que Dios dio a Salomón sabiduría y gran discernimiento, más que a todos los hombres, hasta el punto de que venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, que se caracterizaba por la habilidad de conocer y de discernir cómo funcionaba el mundo a su alrededor. Muchas gracias. Ahí vamos a subrayar una habilidad intelectual para observar y explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Le dio gran discernimiento, sabiduría para poder hacer eso, ¿no? Es la habilidad de conocer y discernir cómo funcionaba el mundo a su alrededor. Cómo explicar por qué eso sucede, por qué hay lluvia, por qué hay terremotos, por qué hay huracanes, ¿no? Que alguien puede explicarlo, cómo se forman, cómo funciona. Ujú. Hay personas que tienen esa gran habilidad para explicar las cosas. Número 3. Vicky. Vicky. Ok. ¿Tú puedes? Sí, Elenita. Ok. Gracias. Sí, ya. Aplicación del conocimiento con sentido común. Hoy en día hay personas que, aún sin ser cristianas, son reconocidas y buscadas por otros precisamente por poseer cierta sabiduría natural que les permite conocer y entender las cosas de manera especial. Eso era testamento. Eso era parte de lo que la sabiduría implicaba en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces, sentido común, subráyalo, ¿no? Una sabiduría de sentido común. Son personas que poseen una cierta sabiduría natural que permite conocer y entender las cosas de manera especial. Es gente que buscas en consejería. Son muy prácticas. Y número 4, Mary. Sí. Dice el temor del Señor. Este es un concepto que comenzamos a explicar en el capítulo anterior y decíamos que el libro de Proverbios señala que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1:7, 9:10 y 15:33. Esto quiere decir que el hombre comienza a ser verdaderamente sabio cuando teme al Señor, cuando al reverenciarlo lo busca y aprende de él a través de su palabra. Y vamos a subrayar ahí el temor del Señor que comienza a ser verdaderamente sabio. ¿Quieres ser sabia? Bueno, cuando temes al Señor, cuando al reverenciarlo lo buscas y aprendes de él a través de su palabra. Eso nos hace sabios. Porque estudiamos la Biblia, queremos seguir lo que Dios dice a todo costo. Adelante, Marta. Ya leíste, Marta. Leo, Javier. Dice, el Salmo 111:10 dice,
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. En este texto, la palabra de Dios establece una relación directa entre la cantidad de sabiduría que una persona posee y el grado del temor del Señor que ésta tiene. El salmista parece decir que, a menos que estemos practicando sus mandamientos, la palabra no nos ve como personas de buen entendimiento. Gracias, Leo. Vamos a subrayar parte del versículo ahí. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y lo opuesto también es cierto. Los que no practican sus mandamientos no tienen buen entendimiento o son tontos o algo así. Ahí dice, al final, repasándolo, al menos que estemos practicando sus mandamientos, o sea, a menos de que estemos obedeciendo, la palabra no nos ve como personas de buen entendimiento. Dicen que somos necias. Y pues realmente, si yo sé lo que la Biblia dice, si yo sé que la Biblia dice que no debo de mentir y miento, tratando de conseguir lo que yo quiero, dice Dios que no tengo buen entendimiento. Soy necia. No, Moshi. No queremos esto. Okay. Mary. A mí me pasó en la escuela que con un amigo me dijo que ya íbamos saliendo porque salimos temprano por lo del frío y todo. Entonces venía diciendo que iba a mentirle a su papá. O sea, no me dijo, lo voy a mentir, dijo, voy a hacer una gran estafa. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que le voy a decir a mi papá que se me perdió el dinero y así que si me lo puede reponer y ya con eso me compró unos tacos de carnitas, algo así dijo. Y yo le dije, pero eso es mentir. Y dijo, no, no es mentir, dice, es ahora sí que de usar una estrategia, algo así me dijo. Le dije, eso es una media mentira, pero sigue siendo mentira. Y ya dijo, no, pero le dije, ¿por qué no le dices la verdad? Le dices, oye, papá, mira, fíjate que me gustaría comprarme un taco o algo así, no me podrías dar para comprarlo o algo así, ¿no? Le dije, deberías de decirle la verdad. Y ya yo creo que se quedó pensando en eso, que ya en la tarde me dijo, oye, Mary, solo te quería decir que pues sí le dije la verdad a mi papá y pues salió todo súper bien porque sí me dio dinero. Sí, muchas gracias, me estoy acordando de pues los valores que se deben de tener. Le digo, no, pues gracias a Dios. Gracias. Y qué buen testimonio le diste, ¿no? En vez de Sí. por su lado, sí, pues sí, que saques lo que quieres. Mira, Dios siempre te bendice mejor haciendo lo correcto. Muy bien, Mary. Así es. Pues eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? No queremos ser necias y hacerlo a nuestra manera. Dios no nos ve personas de buen entendimiento, sino sigo lo que Él dice. Vamos a seguir leyendo ahora con Ale Parra. Ale 2. Ahí está, listo. Esto tiene mucho sentido, pues como veremos más adelante, si alguien no tiene temor del Señor, no tiene una relación con Dios. Y si no tiene una relación con Dios, no tendrá una visión del mundo y de la vida conforme a la manera en que Dios ve el mundo. Ni tampoco tendrá su perspectiva de las personas que lo habitan, la forma en la que ellas se relacionan y su creación en general. De la única manera en que podemos tener una idea de cómo funciona el mundo y cómo debemos evaluar y reaccionar ante los acontecimientos de la vida es conociendo lo que Dios ha revelado sobre todas estas cosas, pero sin temor de Dios no podemos lograrlo. No, muy, muy básico. En la página 183 subrayan, si alguien no tiene temor del Señor, no tiene relación con Dios. Así de sencillo. No hay esa asombrosa reverencia para Él. Entonces no tienes relación con Dios por más que dices que sí. Y en la página 184, ¿no? De la única manera en que podemos
tener una idea de cómo funciona el mundo y cómo debemos evaluar y reaccionar ante los acontecimientos de la vida, como huracanes en Acapulco, en vez de desesperarnos y asustarnos y estar comiendo las uñas y todo, ¿no? La única forma es conociendo lo que Dios ha revelado sobre todas esas cosas. Pero sin el temor de Dios no podemos lograrlo, ¿no? Nuestra reacción ante las tragedias que vemos hoy en día, las cosas horribles que están pasando en Israel, en Gaza, ¿no? Los terremotos devastadores en Afganistán, en la guerra en Ucrania y ahora en Acapulco, nuestro vecino, gente que conocemos. Es decir, Dios, tú estás en control. Por algo estás permitiendo eso. Por Roberto, Delia. Dios, tú sabes lo que necesita mi hijo para que él quiera buscarte, ¿no? Yo sé que está pasando un tiempo difícil. Dios, tú trátalo para que él regrese a tu redil, ¿no? Entonces vamos a ver más acerca de ese temor de Dios, leyendo con Gaby. Voy. Dice, las implicaciones del temor de Dios. De manera resumida, el temor del Señor implica dos cosas. En primer lugar, necesitamos tener cierta reverencia, respeto y honor hacia quién es Dios, hacia su persona y sus mandamientos. Y por otro lado, debemos temer a las consecuencias que se derivan de quebrantar las ordenanzas del Señor. El temor del Señor nos coloca entonces en una correcta relación con Dios. Nos lleva a consultar su sabiduría dada en la palabra y nos permite ver la vida y reaccionar ante ella de la manera en que Dios espera que lo hagamos. Casi todo el párrafo subrayé. Es que hay tantas cosas tan importantes en este capítulo, ¿no? ¿Qué es temor a Jehová? Dio varios adjetivos aquí, ¿no? Tener reverencia, Tener temor, reverencia y temer a las consecuencias de quebrantar sus mandamientos, porque pues el principal ejemplo precisamente es con Adán y Eva. Sí, y José, ¿cómo yo haré este gran daño, no? Y pecar contra mi Señor. Sí, tenemos que tratar de pensar, ¿cómo voy a hacer eso y mentir? ¿Cómo haría yo eso y fornicar? ¿Cómo yo haría eso y ver pornografía? ¿Cómo yo temor a Dios, a las consecuencias, lo que implica? No hay cosas en tu vida que tú dices, ay Dios, cómo quisiera regresar el tiempo y no haber hecho eso para defamar tu nombre. Gaby. Sí, nos damos cuenta que Adán y Eva, con un solo pecado, fueron expulsados, no hicieron muchos, fue un solo pecado. Y hoy me estaba yo estaba yo en 3 ocasiones, bueno, ayer primero y 2 hoy, con una persona ahí en mi trabajo, que estamos hablando, y de la nada sueltan palabras groseras. Y yo le decía, y después ellos son muy católicos, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué dice groserías? Dice, es que es la manera de hablar. Le digo, pero usted sabe que delante de Dios Él nos escucha y todo. Y dice, sí, tienes razón. Y al poco rato le vuelve a decir, no. Entonces eso implica cómo ya está tan arraigado en uno, que ya sin pensar lo hace, ¿no? Y hoy igual con otro compañero que también es bien católico, igual, así de la nada suelta las palabrotas. Le digo, oye, ¿y por qué? Le digo, oye, ¿por qué todos los hombres son tan groseros? Y me dice, le digo, sí, pues tú sabes que estamos delante de Dios y Él nos oye todo, porque pues se dice que es bien católico. Igual, o sea, a lo que voy es que, y después una chica dice una mentira. Le digo, oye, pero ¿por qué mentir? Dice, es que a veces son necesarias. Le digo, pero no, eso no es correcto. O sea, dentro de lo que sabemos de Dios, eso no es incorrecto. O sea, a esto voy con esto de que es muy normal hacer todo eso y a la palabra dice tajantemente, no es correcto. Sí, y muchas veces nosotros, bueno, hemos caído a veces en situaciones, pero ya cuando estamos leyendo la palabra,
estamos con la mente de decir por lo menos en la mañana, no, Señor, no lo quiero hacer porque es una manera de deshonrarte. Claro, es porque tú tienes una relación con Dios. Es lo que leímos en la otra página. El que no teme a Dios, que no tiene esa asombrosa reverencia para con Él y temer las consecuencias de ofenderle, no tiene relación con Él. Y por más que digan, ah, yo soy muy judío, yo soy muy católico, yo soy muy cristiano, si no quieres obedecer, si no hay esa reverencia para honrar a Dios en nuestras vidas, no tengo relación con Dios por más que yo diga, soy muy lo que fuera, ¿sí? Y entonces, qué bueno que también tuviste valor de confrontarlos, pero ellos no pueden hacerlo porque no tienen a Cristo. Y hay que tomar lo que les dijiste, un paso más adelante, ¿no? Para Y testificar. además eso es lo que traen adentro, exactamente es de lo que estamos hablando del carácter, eso es lo que traen adentro. Y hay que testificarles, darles el plan de salvación. ¿Sabes por qué tú, aunque digas que eres muy religioso, uses esas palabras? Porque te falta nacer de nuevo. Te falta realmente conocer a Cristo. ¿Te gustaría saber cómo? Y platicar de cómo, usarlo como, porque pues no podemos esperar que alguien que no es cristiano viva como cristiano. Puedo esperarte a ti, las que están en mi grupo, porque sé que aman a Dios, pero al que no es, pero lo puedo usar para testificar. Entonces, si otra vez escuchan que maldicen y dicen que son muy religiosos, claro, yo pensé que tú dijiste que eres muy religioso, pero pues mira, hablas así porque realmente no conoces a Dios, no tienes temor a Dios ni de ofenderlo, pero yo quisiera platicarte de cómo puedes conocerlo, ¿no? Usarlo para testificar, no condenar, porque ellos no pueden vivir para agradar a Dios, no tienen una relación con Él. Patti. Bueno, y también en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi caso personal, recuerdo en una ocasión que me había, pues puesto un negocio con otra persona cristiana y yo me enojaba porque era bien terco y yo llegaba y me enojaba con él y eso, y llegaba aquí a la casa y leía la palabra y decía, nunca te canses de hacer el bien. Y pero Señor, mira esto, y seguía leyendo así como que para que me cambiara lo que yo quería escuchar, y Dios me volvió a decir, nunca te canses de hacer el bien. Entonces, realmente también es para nosotros mismos, o sea, nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida, Dios nos habla en su palabra y nos corrige. Y a veces también luchamos con nuestra propia carne. Sí, claro, muchas veces luchamos contra nuestra propia carne, pero es porque tenemos una relación con Dios. Y el que no tenga una relación con Dios, maldice, dice mentiras como algo normal, porque no tienen la relación que tú y yo tenemos con Dios. ¿Ves? El Espíritu Santo que vive en nosotros no nos deja hacerlo, pero ellos lo hacen porque no tienen la relación con Dios. ¿Y qué me toca hacer? Hablarles de cómo tener una relación con Dios. Y eso es lo que queremos, tener esa sabiduría para hacerlo, ¿no? Vamos a continuar leyendo ahora con Cris. Dice, la frase, el temor de Dios no es exclusiva del Antiguo Testamento, sino que también aparece de manera repetida en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo a los corintios, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si analizamos este versículo, podemos ver la relación que la palabra de Dios establece entre el temor del Señor y nuestra vida de santidad. Ahora bien, las Escrituras también nos muestran la relación que existe entre la ausencia del temor del Señor y una vida de pecado. Observe lo que dice el salmista. Pero primero vamos a repasar otra vez
porque está diciendo lo mismo, lo que decía el otro párrafo. Estuve mencionando diferentes adjetivos que habla acerca de lo que es tener temor a Dios, es reverencia, subrayen eso, respeto, honor hacia quién es Dios, hacia su persona, sus mandamientos, y también temer las consecuencias, como mencionaron, de que deriven, sí, de quebrantar las ordenanzas del Señor. Subrayen lo siguiente: el temor del Señor nos coloca entonces en una correcta relación con Dios. Por eso otros no tienen una correcta relación con Dios y maldicen y mienten y más. Y nos lleva a consultar su sabiduría dada en la palabra y nos permite ver la vida y reaccionar ante ella de la manera en que Dios espera que lo hagamos. Pero tú y yo leemos la palabra, ellos no la leen. Por eso hay que tener versículos para darles que puede abrir su apetito para que quieren tener más. Y ahí, al final del otro párrafo, ahora bien, las escrituras también nos muestran la relación que existe entre la ausencia del temor del Señor y una vida de pecado. Igual como lo que representa cuando tengo una relación con Dios, actúo diferente, como Van el de la mano, ¿no? y cuando no temo a Dios, que no tengo relación con Él, lo que tiene que ver con el pecado. Y eso vamos a leer los versículos con Delia. Los versículos del... La siguiente párrafo. Ok. La transgresión habla del impío dentro de su corazón. No hay Dios de temor. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obsesiona se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Salmo 36, 1, 4. Hasta ahí, gracias. Y vamos a subrayar pues, lo que estamos diciendo con ese buen ejemplo de Mary, otra vez, ¿no? La transgresión habla al impío dentro de su corazón, ¿no? No hay temor a Dios, no importa que es que tengo que manipular esa situación para conseguir lo que quiero en vez de confiar en Dios, que Él lo hará bien, ¿no? En sus propios ojos, la transgresión le engaña. No es pecado. Fornicar, tener relaciones con mi novia, ¿cómo va a ser pecado? Sí, ¿cómo vamos a saber si somos compatibles? Hay que tener relaciones antes de casarse. ¿Quién dice que no? ¿No? Y así te cambia lo que Dios dice. Y subraya, dejando de ser sabio y de hacer el bien. Eso es lo que hace la persona que no tiene la relación con Dios, que no teme a Dios. No aborrece el mal. Hacer lo malo es su mejor amigo. Sí, Sí, este domingo vinieron a mi cuñada y su hijo, el sobrino de Carlos, y bueno, iba yo a salir y vinieron cuando yo iba media hora antes de que yo saliera, y porque tenía un compromiso, y pues aquí quedaron, ¿no? Pero esto que ha pasado de Israel y todo esto, mi sobrino pues es una persona que se dedica mucho a los negocios de la construcción y demás, pero me dice, oye tía, dice, te quiero hacer una pregunta. Dice, ¿qué opinas de Israel y los de Gaza? Pero como Carlos estaba aquí todo, no, que esos son personas, ya sabrás cómo se dirige a ellos, ¿no? Y pues bueno, lo único que Dios me dio a darle a entender, le digo, mira, si tú me lo permites, te voy a mandar un tutorial de un pastor
que da una explicación excelente de lo que está pasando pues en Israel y en Gaza. Dice, sí, sí, te permito. Entonces mi cuñada dice, es que, dice, no, dice que todos son muy malos, los judíos tienen un corazón muy terrible, ¿no? Y le digo, pues mira, yo creo que todos somos malos. Nosotros aquí nadie somos buenos, aunque no estemos matando. Le digo, pero todos somos malos porque la palabra de Dios lo dice. Le digo, tenemos un corazón que no es bueno. Le digo, dice el profeta Jeremías que es malo y perverso, ¿no? Le digo, y nos duele que pues sí, que nos hable nuestro corazón. Dice, no, es que yo soy muy buena. Dice, yo soy una persona buena, dice Carlos. No, yo también. Y el otro, no, yo también soy muy bueno. Le digo, pero delante de Dios somos buenos. Dice, yo no he matado, yo no. Le digo, pero hemos mentido. Y luego dice Carlos, no, yo también, yo soy muy buena gente, no le hago mal a nadie. Pues es que, le digo, solamente por la gracia de Dios es que no matamos ahorita. Por la gracia de Dios es que ahorita nosotros podemos ser unos transgresores, unos asesinos, solamente porque tenemos la gracia de Dios y el Espíritu de Cristo. Es lo que, por eso no lo hacemos, por el temor a Dios y por el amor que Él nos tiene. Y pues ya ahí empezaban a debatir más. Digo, bueno, saben que ya me voy, hasta luego. Porque a veces no se puede, muchas veces expresar lo que en poco tiempo, lo que Dios nos está mostrando, ¿no? Pero tiene sabiduría para decir algo y Él toma eso y toca el corazón de la gente. Recuerden, yo no puedo cambiar el pensamiento de nadie, Dios lo hace, pero tengo que hablar. Gracias. Sí, pero me permitió mandarle lo que... Eso y entonces eso fue algo que sé que lo va a hacer y sé que vamos a hablar después porque Dios lo va a permitir. Primero, entonces, sí, pues sí, hay que darles algo más. Erika. No me oyes yo hablando. Sí, mira, yo tengo aquí así como una duda, porque aquí habla de la implicación del temor de Dios, pero el Salmo 36 del 1 al 4 está hablando de los impios. Impíos. El limpio de corazón. El pecador. Pecador, pero como acaba de decir la hermana, ninguno es bueno, y aún siendo creyentes y estando en la iglesia, entrando a la iglesia, seguimos, bueno, no, la mayoría, ¿no? Sigue mintiendo o sigue comportándose de manera como si desconociera la palabra de Dios, como ignorándolo, porque... No, perdón, Erika. No, tú sigues mintiendo, tú sigues hablando. Eso si soy cristiana, eso me va a cambiar. No puede ser. Entonces, como dice también en el Filipenses 2:13, que Dios pone en nosotros la obra, así el querer como el hacer, ¿no? Entonces, Elenita, si no tiene nada de eso, no hay fruto del Espíritu Santo, entonces no puede ser un verdadero creyente. No puede ser. Y ese es el gran engaño del enemigo. Nos ir a la iglesia, checar tarjeta, pero no hay un cambio porque no tenemos una relación realmente con Dios. No hay un Señor. Y eso tiene que ser una lección para nosotros para examinar nuestros corazones. Yo tengo temor al Señor. Yo estoy buscándole realmente de corazón o nada más me meto al estudio, pues no tengo nada más que hacer. No, yo pienso cada clase es cirugía del corazón. Ale. Bueno, creo que el ser creyentes no nos hace perfectos. Por eso hay que estar buscando continuamente la santidad. A eso es a lo que estamos llamados. No por ser creyentes vamos a pensar
que ya somos perfectos y que no nos vamos a equivocar y que siempre vamos a estar sin pecar. No, sí la carne de pronto pues salta. Y aunque somos nueva criatura, a final de cuentas, como lo decía Pablo, porque lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Entonces, siempre es estar luchando contra el pecado y esa es la vida del cristiano. Te caes pero te levantas. ¿Y por qué? Porque te vuelve a levantar el Señor, confiesas y te levanta, y confiesas y te levanta, y cada vez vas creciendo más en santidad porque el Señor te va dando cada vez más fuerza para no caer en los mismos pecados y que te puedas levantar de otra manera y te limpie de toda maldad. Entonces te va dando esa fuerza para seguir en el camino, pero no pensemos que por ser creyentes somos perfectos y no nos podemos equivocar o ya no vamos a pecar. Eso no. Pero sí tenemos una relación con Dios y tememos a Dios. Así es. Eso hace la diferencia. Vamos a continuar leyendo con Mari ahora. Muy importante comentar estas cosas. Ale, otra vez levantaste. No, ya lo quitas. Dice, notemos que en el versículo 3 de este salmo dice que este individuo ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Esto es justo lo que sucede cuando abandonamos el temor de Dios. Dejamos de ser sabios y nos volvemos necios. De la misma forma, una vez que perdemos el temor de Dios, comenzamos a dejar de hacer el bien para transgredir a la ley de Dios, lo cual termina engañándonos en cuanto a nuestra propia pecaminosidad y nos hace tener una visión totalmente distorsionada del mundo y de la vida, y por lo tanto carente de sabiduría. Gracias, Mari, gracias, hasta ahí. Entonces, ahí está explicando el camino del que no tenga relación con Dios, ¿no? A dejar de ser sabio y de hacer el bien, ¿no? Eso es cuando abandonamos el temor a Dios. Por eso, cuando tengo una relación correcta con Dios, voy a tener un temor reverente para Él y lo voy a incluir en mi vida y voy a alejarme de lo que no agrada a Dios. Pero cuando no, nos hace tener, subrayando, una visión totalmente distorsionada del mundo y de la vida, como en el artículo que les leí de las conversaciones con Dios, como tuerce ese autor lo que Dios dice fuera de su palabra. Es blasfemia, ¿no? Pero la gente, como no tiene una relación con Dios, se dejan ser llevados como corderos al matadero. Y eso es lo que pasa. Adelante, Maggie. Pues es que todas se ven aquí. Si no estamos en una relación correcta con Dios, no podremos vivir de otra manera que no sea engañados. Y cuando vivimos engañados, no podemos ser sabios. Cuando alguien vive engañado, no aborrece ni tampoco desecha la iniquidad. Y no lo hace porque ni siquiera se percata de que anda en pecado, pues carece de entendimiento. Esa es la esencia del necio. No entiende a Dios, no entiende los mandamientos de Dios y no entiende cómo caminar con Dios. No entiende ni siquiera cómo vivir porque carece de sabiduría, ya que no hay en él temor de Dios. Por eso, la palabra dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El que no teme a Dios no conoce sus mandamientos, y el que no conoce sus mandamientos andará perdido en su propio caminar. No puede haber una verdadera sabiduría sin una relación con Dios. La sabiduría no comienza con una acumulación de datos, sino teniendo una relación con Dios. Por eso es tan importante cultivar mi relación con Dios. Entonces, subrayen el principio. Si no estamos en una relación correcta con Dios, no podremos vivir de otra manera que no sea engañados, ¿no? Como el amigo de Mary, ¿no? Y cuando vivimos engañados, no podemos ser sabios, ¿no? Realmente somos necios, somos tontos. Y esa es la esencia del necio. No entiende a Dios, no entiende los mandamientos de Dios
y no entiende cómo caminar con Dios, porque ni lee lo que Dios ha escrito. Y lo último, y ahorita te doy la palabra, Patty. No puede haber una verdadera sabiduría sin una relación con Dios. Ese es el meollo del asunto. Tengo una correcta relación con Dios, entonces yo puedo ser sabia. La sabiduría no comienza con una acumulación de datos, eso es conocimiento, ¿no? Sino teniendo una relación con Dios, como Él establece, no a mi manera. Subrayen ese último. Y ahora Patty, y luego tenemos a Lupita y tenemos a Maggie. Yo tengo una duda. ¿Cómo Salomón fue una persona tan sabia y pecó tan cañón? No leíste todo el capítulo. Está escrito ahí. Ok. Vamos a llegar a eso. Si no, termine de leer el capítulo. Está más adelante y lo va a explicar. Y es una pregunta que yo siempre hacía. Sí, pues era el hombre más sabio, pero algo pasó en su vida que le hizo alejar de esta relación con Dios, con el meollo. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo. Así es que espera o sigue leyendo. A ver, Lupita. Gracias, buenas noches a todas. Les platico rápidamente, Pedro, en el colegio donde estaba, la generación pasada hubo un joven, un chico y una chica que ocuparon los primeros lugares. Y de hecho eran novios y terminaron hace unos meses. El detalle es que el chavo, el joven, quedó, no sé si enamorado o prendido de ella, y el caso es que ella terminó con él, pero él la acosaba muchísimo. El caso es que los papás salen de viaje, eso tendrá como un mes, más o menos, 2 meses. Salen de viaje y ella se queda sola en la casa. Y el joven entra y le quita la vida. Aquí cuando dice la sabiduría no comienza con una acumulación de datos, sino tener una relación con Dios. Ellos eran los mejores promedios del colegio. Le decía a Pedro, es que es increíble. En los 2 mejores promedios del colegio, una está muerta y otro está en la cárcel. Sí, Qué impresionante. Servido el conocimiento y todo tiene su origen en la falta de relación con Dios. Así es. Por eso tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Podemos estar tan ocupados que no tenemos tiempo con Dios. Y a veces lo más espiritual que yo puedo actuar es quedarme en mi casa y leer mi Biblia y platicar con Dios, ¿no? Maggie. Cuando empecé a conocer del Señor, mi conflicto más grande era cómo haría yo de no ir con los sacerdotes, ¿no? Finalmente fui a confesarme y nunca tuve una paz como la que da el Señor. Y ese era mi conflicto. Entonces el Señor me guió a leer Hebreos y la verdad fue algo maravilloso porque dije, pues tú eres mi sacerdote, tú eres mi Señor y entonces ahora entiendo cómo es el Señor. Nos dice que nos hará libres conociendo su palabra y también nos guía conociendo su palabra y nadie nos puede engañar con una cosa u otra, sino nos guía a lo que debemos hacer y es maravilloso saber tener ese conocimiento, esa sabiduría del Señor. Porque tienes una relación con Dios. Esa es la diferencia. Y es lo que el autor nos va a ir explicando. A ver, ¿dónde quedamos? No veo bien porque está muy chiquita la... ¿Quién es Android Blue Droid? Dice la sabiduría. No, estoy preguntando. Si no, Lulu. Lulu, ¿tú puedes leer? Lulu, ¿puedes leer? Si no, vamos con Susie, quien quita el micrófono primero. Bueno, ya estoy lista. Dice, la sabiduría no es algo que podemos adquirir por medio del estudio. La sabiduría viene de Dios, es don de Dios, como afirma Santiago.
Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 1:5. Y si no tenemos temor de Dios, ¿cuál es la probabilidad de que Él quiera darnos este regalo? Ninguna. Si usted posee cierto grado de temor de Dios, quizás tenga algo de sabiduría, porque Dios lo ha bendecido e iluminado de manera limitada. Pero mientras más temor de Dios usted tenga, mientras más reverencia y aprecio tenga por la persona de Dios, por su carácter, por su palabra, por su causa, más complacido estará Dios con usted y por tanto, Él querrá darle aún más iluminación. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. El conocimiento de Dios mejora nuestra inteligencia y aumenta nuestra sabiduría, porque cuando Dios se complace en nosotros, Él nos da entendimiento. Además, su palabra nos deja ver cómo luce en realidad el mundo. Así es que vemos algo más de la sabiduría, que no es adquirir conocimiento, ¿no? Porque tomo todos los estudios, hay estudios casi todos los días de la semana. No, no es nada más eso. Es la relación viva, vibrante que tengo con Dios. En la página 186 subrayan, el conocimiento de Dios mejora nuestra inteligencia y aumenta nuestra sabiduría, porque cuando Dios se complace en nosotros, Él nos da entendimiento. ¿Cómo va mi relación con Dios? Le pido sabiduría para actuar de acuerdo a su voluntad. Tu mamá con niños jóvenes, chiquitos, pide sabiduría. ¿Cómo puedo explicar a mi hijo a obedecer, a limpiar su cuarto, a poner los juguetes? ¿Cómo puedo hacerlo, Dios? Da mi sabiduría. Todo tenemos que pedir sabiduría, ¿no? Tengo el grupo de jovencitas y estoy pidiendo sabiduría. Ayúdame a invertir en sus vidas para que ellas te amen, que te sigan. Yo no tengo ese conocimiento, esa sabiduría en mí. Necesito que el Señor me guíe, ¿no? ¿Estamos orando así en nuestras vidas? A ver, Chuy, llegaste. No quiere quitarse el miedo. Ya está, ya está. ¿Cómo se va el tiempo? Sí, dice. Conocer a Dios nos permite ver, evaluar y discernir el mundo. En ocasiones, estamos en ocasiones. Ay, perdón, me salté uno. En ocasiones, estando en medio de una sesión de consejería, he notado que la situación que tengo delante luce muy compleja a mis ojos. En momentos como esos, he tomado la decisión de detener la reunión y orar por sabiduría y dirección. Es muy sencillo. La palabra de Dios dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es quien da la sabiduría. De esta manera, si estamos en medio de una situación muy compleja y no sabemos qué hacer, el Señor espera que nosotros le pidamos a Él que nos dé entendimiento. Hacerlo demuestra una vida de confianza y fe en Dios. Es lamentable ver cómo muchos han reducido a Dios al raciocinio humano y se han olvidado del Dios vivo, aquel que es capaz de obrar en nuestras vidas más allá de nuestro entendimiento. Sí, porque realmente mi relación con Él realmente le falta, ¿no? Entonces, en vez de buscar la sabiduría de Dios, lo cual Él me dice que debo de pedir, dice ahí que se han olvidado del Dios vivo, aquel que es capaz de obrar en nuestras vidas más allá de nuestro entendimiento. Por eso, chicas, tenemos que depender de Él. Él es, subrayan ahí, Dios es quien da la sabiduría. Yo no la voy a tener en mí.
¿no? Yo siempre digo, Dios, abre mis ojos para ver lo que tú quieres, que mis oídos escuchen lo que tú quieras, ¿no? Ale, para. Y después... Sí, mira, esto me recuerda mucho la parte ahí de donde a los apóstoles le dice Jesús, les dice, a ver, cuando vayan a hablar, no piensen qué van a decir. Mi espíritu hablará por ustedes. Pero y recuerden, no hablen ustedes lo que ustedes no piensen lo que van a decir. En pocas palabras, soy yo el que voy a hablar por ustedes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejarnos precisamente lo que dice ahí. Él es quien da esa sabiduría. No es nuestra sabiduría, no es lo que yo voy a pensar que voy a decir, es lo que Dios quiere hablar a través de uno y cómo lo quiera usar a uno, ¿no? Y lo dejo. Sí, Lupita. Gracias. Ayer estuvimos en una clase de consejería bíblica y nos decían qué importante es que confiemos que la palabra es suficiente. Y a veces no creemos que la palabra es la que transforma. Ya hace rato estaba platicando con una hermana y le decía, a tu hijo háblale la palabra. Está bien que le digas que lo amas, que lo quieres y lo demás, pero dile la palabra. La palabra de Dios es la que va a transformar, no nuestras palabras. Entonces es importante que nosotros entendamos y creamos que la palabra de Dios es la que hace la transformación en nosotros, en las personas. Ese es el poder. La palabra de Dios es poder. Mis palabras no son poderosas. Necesitamos depender de su palabra. Vamos a seguir leyendo, a ver si avanzamos tantito más con Ana María. Conocer a Dios nos permite ver, evaluar y discernir el mundo y la vida desde el punto de vista espiritual. Es decir, nos ayuda a ver las cosas por encima del sol. El rey Salomón recibió más sabiduría que cualquier otro hombre que haya vivido sobre la faz de la tierra. Pero si hubo algo que él no demostró durante el tiempo en que escribió Eclesiastés, fue precisamente sabiduría. Salomón terminó viendo la vida por debajo del sol, según ha quedado plasmado en el libro. En vida, en un momento dado, él escribió, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Eclesiastés 3:19. Si hay algo que suene como el razonamiento de un necio, es eso. Si hay algo que suene poco sabio, es eso. Ahí estamos contestando la pregunta de Patty, ¿no? ¿Por qué él fue el hombre más sabio y después terminó necio? ¿Qué pasó? A ver si nos da tiempo para leerlo, si no, siguen leyendo. Vamos a subrayar ahí, conocer a Dios nos permite ver, evaluar y discernir el mundo y la vida desde un punto de vista espiritual, ¿no? Antes no teníamos esos lentes espirituales. Ahora, cuando escuchamos del huracán, pensamos, Dios está tratando de llamar la atención a la gente. Pensamos diferente. Es decir, nos ayuda a ver las cosas por encima del sol. Por encima del sol es no nada más las cosas que están sucediendo. Así como comentaron, sabemos que Dios tiene un plan. Él tiene un plan en por qué el huracán. Él tiene un plan por qué la guerra en Ucrania, por qué en Gaza. Él tiene un plan por qué se enferma tu hijo. Él tiene un plan por qué tienes dolor. Tenemos que descansar en sus brazos, buscarlo a Él. Veo las cosas diferentes desde que entregué mi vida a Cristo. Todo se ve diferente. Ahora todo tiene un propósito. Antes yo no lo entendía así. Sí, Becky. Me encanta que comparten. Bueno, les comparto algo rápido. Es eso de que Dios tiene un plan para hasta cuando uno está enferma y uno la hospitalizan. Me ocurrió algo así, me hospitalizaron y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué me hospitalizaron si no me siento tan mal y así, ¿no? Y resulta que estaba una chica allá a un lado de mi cama que tenía tenía problemas en la matriz y probablemente tenía cáncer.
hacer porque le iban a hacer estudios. Y pues Dios me dio la oportunidad de compartirle la palabra y fue como entendí, Dios, ese era el plan, que yo le iba a compartir la Sí, palabra a esta yo chica. cada vez que algo pasa con mis huesos y voy con mi ortopedista, yo sé Dios quiere usarme en su vida. Él es creyente, pero a veces flaquea como todos y digo, Dios, hasta que Él se endereza, yo voy a estar mal, así es que confío en ti. Ale 3 y después Liz. Hola, hermanas, buenas noches. Bueno, ayer justo estaba leyendo estos párrafos, estas páginas, y se me vino a la mente Nehemías 2:4, que dice que el rey Artajerjes le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Le preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y le respondí, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y bueno, aquí justo, ¿no? El rey le pregunta a Nehemías, ¿qué quieres? Y Nehemías no dice, a ver, espérame, dame unos días para pensar, ¿no? Sino que en ese momento dice, oré al Señor y le pude responder, ¿no? A mí estos párrafos me ayudaron mucho justo porque, ay, perdón, soy muy llorona, pero bueno. Llora, tú llora. Axel ha tenido mucho dolor estos días y hoy en la mañana tuvo muchísimo. Y a mí pues me preguntan, no es que, ¿qué hago? Ya fui con 3 doctores, ya me tomé 3 tratamientos, no mejoro, ¿qué hago? Y pues me acordé de esto, ¿no? Que dice, bueno, si a alguien le falta sabiduría, pues pídala a Dios. Y pues lloré, ¿no? Estaba yo con él, lo abracé, me puse a orar, le dije, Señor, danos sabiduría para saber qué hacer, porque no sabemos con qué médico ir, no sabemos si volver con el que ya fuiste, si seguir con el tratamiento, qué tal que ya no es normal, que no mejores, qué tal que ya necesitas algo como más fuerte o algo, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió hablar justo con un hermano de la iglesia que es médico y ya habló con él, explicó todo y lo tranquilizó. Le dijo, no, pues sí es normal, sí va a tardar, tranquilo, toma esto, toma aquello, cambia la dieta. Entonces, yo vi que él se quedó más tranquilo y eso a mí me tranquilizó muchísimo, pero sobre todo fue esto, ¿no? Que a veces no tenemos la respuesta, ¿no? A veces la gente o nuestros seres amados nos buscan por consejo y no tenemos la respuesta. Pero el Señor es el que da la paz, ¿no? Y me acordé tanto de Nehemías y de justo esto que ayer estábamos, o bueno, que nos tocó leer, ¿no? Que el Señor es el que da la paz, el que da la respuesta y cuando sabemos o entendemos, porque después de orar con Axel, como que su actitud también cambió, ¿no? Y él también cuando oraba decía, Dios, pues ayúdame a estar gozoso en medio del dolor, ayúdame a pues disfrutar, ¿no? Porque ya ni siquiera quería comer, decía, no, ya no voy a comer, ya no quiero pararme, ya no quiero lastimarme más, ¿no? Entonces sí me di cuenta que él como que cambió su actitud y bueno, es solo por la gracia del Señor. Y porque tienen una relación viva con Dios, esa es la clave, y porque lo están buscando. En un momento puedo orar, no tengo que decir, espérame 10 minutos, déjeme pensarlo, ¿no? Oro en el instante y Dios, como dice en Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y así Él nos va guiando en su sabiduría en nuestras vidas. Y si quieren saber la respuesta de la pregunta de Patty, de Salomón, cómo pudo haber sido un hombre tan sabio y terminar tan mal, leen el fin del capítulo y lo vamos a ver la semana que viene.
¿Quién no ha leído? A ver, Iracema, no leíste. ¿Podrías orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Y qué bueno que estás con nosotras. Gracias a Dios y a ti, Elenita, por tu paciencia. Buenas noches a todas. Conectan, las llamo porque me importa que estén bien y no sé por qué no se conectan. Y no se vayan cuando terminen porque quiero hacer una pregunta. Gracias. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú nos has permitido reunirnos, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría de lo alto, Señor, a la que tú nos permites acceder. Te damos gracias, Señor, porque nos permite recordar que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, Señor, y que debemos, mi Dios, temerte, Señor, tener un temor reverente hacia ti. Gracias porque nos has elegido, gracias porque tu sabiduría de lo alto se revela en nuestras vidas. Gracias porque eres nuestra roca fuerte, Señor, en quien confiamos y en quien encontramos refugio. Gracias porque en momentos de dificultad, en momentos de prueba y de aflicción, Señor, tú nos das tu palabra, Señor, tú nos das la sabiduría de lo alto para tomar buenas decisiones. Te agradecemos, Señor, en cada una de las pruebas en las que tú nos permites estar, porque a través de ellas, Señor, es que clamamos a ti por sabiduría. Gracias por la vida de Elenita, Señor, y gracias por la vida de cada una de nuestras hermanas que están aquí, Señor, de sus familias. Y mi Dios, te pedimos que nos permitas tener una noche de descanso, que renueves nuestras fuerzas para el día de mañana. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.